Bueno, entonces hoy vamos a ver el tema de problemas de satisfacción de restricciones, que ha sido movido a la unidad 2, este es el capítulo 5 del libro. ¿Sí? Hoy vamos a empezar y terminar con este tema. ¿Sí? ¿Cómo es tu nombre? Andrés. Andrés está colaborando con nosotros, apretando los botoncitos de los tiempos. Y bueno, entonces, problemas de satisfacción de restricciones, en inglés Constraint Satisfaction Problems, que se los comento porque, digamos, se conocen como CSP en la literatura directamente y también en Google, etcétera, así que si lo buscan lo pueden encontrar de esa manera. Pasemos a la siguiente. Entonces, ¿qué es un CSP? ¿Ven? ¿Todos bien? ¿Sí? ¿Se lee bien? Es un tipo especial de problema de búsqueda. ¿Sí? O sea, de todos los posibles problemas de búsqueda, todas las posibles maneras de formular un problema de búsqueda, ¿sí? Hay una subclase de problemas que son los CSP, ¿sí? Que se formulan de una manera particular, restringen un poco más cómo se formula el problema, pero que tienen una serie de beneficios importantes. O sea, nos restringimos a formulaciones de este tipo, pero ganamos por otro lado, ¿sí? Que vamos a ir viendo cómo ganamos. ¿Cómo se restringen? Bueno, restringen la manera en que se determinan los estados posibles del problema, ¿sí? Antes nosotros simplemente teníamos una lista de estados etiquetados y una función sucesor que definíamos. Ahora lo que vamos a hacer es definir los estados de cierta manera particular, en donde la función sucesora aparece en forma implícita, automática. ¿Cómo es? Los estados están definidos por un conjunto de variables y dominios de valores que pueden tomar las variables, ¿sí? Entonces, un ejemplo es el que vamos a ir trabajando a lo largo de la clase, que es el de colorear mapas. Los mapas se colorean, el ideal es colorearlos con 3 colores posibles para cada región del mapa, pero que las regiones vecinas tengan colores diferentes para poder distinguirlas fácil, ¿sí? Entonces es un típico problema de satisfacción de restricciones. Entonces en ese caso las variables serían una para cada región y sus dominios de valores serían los colores posibles, rojo, verde y azul, por ejemplo. Bien. Además aparecen restricciones. Restricciones son restricciones sobre los valores que pueden tomar las variables, ¿sí? Un ejemplo de restricción es, por ejemplo, que 2 variables no pueden tomar el mismo valor. Otra es que si una toma el valor rojo, la otra no puede tomar el valor azul. O bueno, distintos dominios son... No, por ejemplo, en dominios temporales, bueno, una tarea no puede empezar antes que la otra concluya. Entonces, el tiempo de una tiene que ser... El tiempo de finalización de una tiene que ser menor que el tiempo de inicio de la otra, etcétera. Aparecen restricciones entre las variables, ¿sí? Que limitan sus valores, ¿sí? Entonces, de esta manera, un estado está definido como una asignación de valores de una o más variables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, decir, vamos a colorear tal región de color rojo, eso es un estado. O tal región de color rojo y tal otra de color azul, eso es otro estado. O esta de región verde y la otra de amarillo, otro estado. O 3 regiones coloreadas. Cualquier asignación de variables determina un estado, ¿sí? Entonces, con todo esto, el objetivo del problema de búsqueda ahora, ¿qué es? Es encontrar una asignación de todas las variables que satisfaga las restricciones, que no viole ninguna restricción. ¿Ok? Bien. Andrés, ¿era? ¿Sí? La siguiente. Bien. Entonces, acá tenemos el ejemplo de coloración de mapas. Tenemos estas 7 regiones o provincias: Western Australia, Northern Territory, South Australia, Queensland, New South Wales y Victoria, ¿sí? Y Tasmania, perdón. Sí, acá tengo el ejemplo que lo saqué de la web hace un tiempo, que está en inglés. En el libro creo que lo han traducido. Así que ojo con las siglas, que acá son consistentes, pero no coinciden con las del libro, ¿sí? Entonces, acá es AO, Australia Oeste, o algo así, en vez de Western Australia. ¿Ok? Bueno. Entonces el problema, como les decía, era colorear el mapa con 3 colores posibles por región o provincia, sin que los vecinos tengan el mismo color. Y lo vamos a plantear como un problema de satisfacción de restricciones. Recuerden, 3 cosas tenemos que formular o definir para formular un problema de satisfacción de restricciones: variables, dominios y restricciones.
Las variables, entonces, vamos a plantear una por región. Los dominios son rojo, verde y azul para todos las posibles variables. Todos tienen el mismo dominio, pero acá implícitamente estamos teniendo varios dominios a la vez. Para ser explícito tendría que haber escrito cada variable. D sub WA igual a rojo, verde, azul. D sub WNT, rojo, verde, azul. Así. Lo hemos resumido de esta manera, pero son 7 dominios los que están ahí. Bien. Y por último, la restricción es que regiones adyacentes deben tener colores distintos. ¿Sí? En notación más formal es que B tiene que ser distinto de B' para todo B como B' adyacentes. ¿Sí? Por ejemplo, WA y NT, ¿sí?, tienen como pares de valores posibles el rojo verde, rojo azul, verde rojo, etcétera, donde ninguno aparece el mismo. Esto está en esta notación porque digamos, una definición posible de restricciones es poner los valores posibles directamente en vez de escribirlo con este tipo de notación. ¿Dónde varía? Y en la librería que usen. Hay librerías de CSP que permiten de una manera, tienen un lenguaje más rico para definir restricciones, y otros tienen lenguajes más simples. El lenguaje más simple de todos es este, pero a veces, bueno, los dominios son infinitos incluso, entonces no es posible hacerlo así. De listar todos los valores. Bien. Siguiente. Entonces, un poco de nomenclatura. Una asignación es designar valores a variables, ¿sí? O podríamos llamarla también asignación parcial, ¿sí? O sea, algunas de las variables tienen definido su valor. Eso es lo que llamamos una asignación. Un poco de nomenclatura para manejarnos. Una asignación consistente es una asignación que no viola las restricciones. O sea, los valores que toman las variables en esa asignación no violan ninguna restricción. Lo llamamos consistente, ¿sí? Una asignación completa es una asignación de todas las variables. Todas las variables tienen un valor asignado. Si no, la llamamos asignación o asignación parcial. Una solución, entonces, es una asignación completa y consistente. Todas las variables están asignadas un valor y no violan ninguna restricción. Ese es nuestro objetivo, ¿recuerdan? ¿Sí? En el caso del mapa de Australia, es que todas las regiones tengan un color y no violen ninguna restricción. Es decir, ninguno de los vecinos tenga el mismo color. Una solución óptima ocurre en algunos CSP que no son los que vamos a estudiar acá, eso dice ahí omitido, ¿sí?, que requieren que la solución optimice alguna función objetivo externa, digamos. O sea, no cualquier asignación completa y consistente es igual de buena, algunas son mejores que otras. ¿Sí? Ya enseguida le voy a contar un ejemplo en otra filmina, aparece un ejemplito para que... Pero, ¿por qué aparece acá? Porque es una rama de los CSP bastante importante, bastante útil en la práctica. Por lo general es esto lo que se busca. Hay algunos casos donde cualquier solución es igual de buena, ¿no? Pero en muchos otros hay preferencias. Así que enseguida voy a discutir un poco más sobre eso. Bueno, aplicaciones de esto típicas son las de scheduling, ¿no? Alocación de tiempos y tareas en fábricas, o un ejemplo que se los comento, pues si alguno quiere tomarlo como proyecto final, está abierto, digamos, si alguno va a tomar la modalidad de proyecto final y le interesa, es el problema de decidir sobre qué alumnos van a parar a qué electivas y qué electivas se habilitan o no, digamos. En este momento hay un problema con las electivas que no está resuelto, y es el siguiente: ustedes se inscriben en una electiva, empieza en los docentes, proponemos una electiva con un horario fijo, definido. Si ustedes tienen un problema con ese horario, no se pueden inscribir. ¿Sí? Supongamos que sí se pueden inscribir, se inscriben, resulta que después la materia no sumó la cantidad de alumnos mínima, no se habilita, y en la otra materia que les queda tienen restricción horaria y no se pueden inscribir en ninguna electiva. Ese es el problema para ustedes. El problema para los docentes es que, escucha, yo tengo una disponibilidad horaria muy amplia. Estoy full time en la facultad, así que restricción horaria tengo muy baja. ¿Sí? Entonces podría poner cualquier horario. Sábado 8 de la mañana. Si realmente quiero que se habilite la electiva, podría ponerlo, digo. Y por ahí los alumnos realmente la necesitan y dicen, me encanta, y está, Bien. Pero... no, tengo que definir un horario de antemano,
¿sí? Y hay alumnos que no se pueden inscribir en mi materia porque tienen restricción horaria con ese horario que impuse, diciendo que yo en realidad lo podría mover, pero si yo pongo flexibilidad horaria y todas las cátedras ponen flexibilidad horaria, después para definir horarios es un caos. Entonces, bueno, lo hablé con Vázquez y me dijo, estaría buenísimo que nos lo resuelvan. Entonces, se puede plantear como un problema de SCP, y si alguno tiene ganas de tomarlo como proyecto final, sería muy lindo porque hay altas chances de que se tome como mecánica para las selectivas. Bien, así que bueno, ese es un problema, por ejemplo, de scheduling. ¿Sí? Bien, sigamos. Acá tenemos un ejemplo de solución entonces, ¿sí? Porque es una asignación completa, todas las regiones tienen un valor asignado, un color asignado, y a su vez no se viola ninguna restricción, ¿verdad? Es consistente. Ninguno par de vecinos tienen el mismo color, ¿ven? Bueno, entonces tenemos ya entendido cómo es esta formulación especial, ¿no? Que limita a la formulación del problema de búsqueda a un caso donde se pueda plantear como variables y restricciones. No todas ellas caen en esa categoría. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de hacer esto, de restringirlo de esta manera? ¿Qué ganamos por restringirlo? Bueno, por un lado tenemos una representación estándar de estados y del objetivo, ¿no? Como uno de los estados. Y también de la función de sucesor. La función sucesor, bueno, todavía no lo hemos visto a esto como un problema de búsqueda, pero se lo cuento rapidito, enseguida se los cuento más en detalle. Pero, por ejemplo, podemos empezar con el estado, uno de los estados posibles es la asignación vacía. ¿Sí? Arrancamos con esa, y bueno, y cualquier variable que no haya sido asignada aún, ¿sí? Es un posible sucesor, ¿verdad? Con cualquiera de los valores que pueda tomar. ¿Sí? Eso es un posible sucesor. Entonces, automáticamente viene implícita la función sucesor en la formulación. ¿Sí? Ya con las variables, restricción y dominio ya definimos la función sucesor. Así que, bien. ¿Qué ganamos con esto de que sean genéricos? Por ahora no mucho. Nos ganamos poder generalizar un poco las librerías, etcétera, pero no mucho. Donde sí ganamos es en tener una heurística general, en el sentido de que como el problema de búsqueda ya está planteado, los estados ya están predefinidos, la función sucesora está predefinida, son genéricas, se pueden diseñar heurísticas para esa función sucesor genérica y esos estados genéricos. Bien, ¿qué ganamos con eso? Bueno, a ver, primero que nada, recuerden que antes no era así. Para el 8 puzzle teníamos que definir una heurística particular y teníamos que diseñar y pensar un equipo de trabajo en qué posible heurística vamos a usar para eso y cuál funciona bien. Y sabemos que las heurísticas pueden tener un impacto enorme en el costo computacional. ¿Sí? Entonces, en principio, les ahorra la tarea de tener que diseñar una heurística. Ya vienen de fábrica. Pero no es exactamente esa la ventaja. Es una ventaja, pero hay una ventaja aún muchísimo mayor. Que por ser genérico, cualquier persona en el mundo se puede sentar a pensar en una heurística. Y así ha sido en las últimas décadas. Gente pensando en heurísticas para problemas de SCP. Con lo cual y las heurísticas son muy buenas. No solamente te dan una heurística, sino que vienen siendo refinadas y refinadas y refinadas por un montón de gente que está pensando en esto. ¿Está? Entonces vamos a charlar sobre las heurísticas estas y vamos a ver algunos ejemplos de qué ventajas tienen. ¿Sí? Bien. Les defino esta estructura de datos que vamos a usar, grafo de restricciones. Simplemente es un nodo por variable y aristas que unen variables que están restringidas entre sí. Si hay una restricción que las involucra, va a una arista. ¿Ok? Entonces, venga acá que simplemente acá hemos unido con una arista las regiones que tenían una frontera entre ellas. ¿Sí? Que deberían colorearse distinto, hay una restricción entre ellas, ¡pum! Aparece la arista. ¿Sí? Desde el vamos ya el grafo nos dice algo, aunque sea intuitivamente. Nos dice que Southern Australia está complicada. Y nos dice que Tasmania está fácil. No tiene vecino, no tiene restricciones con nadie, así que puede tomar cualquier color. Y así, bueno, otra cosa. Por ahora es intuitivo. Bien. Una manera de clasificar los CSP es en el tipo de dominios que manejan. ¿Sí? Dominios discretos o dominios continuos. ¿Sí? Acá en esta filmina aparecen los dominios discretos y dos casos, donde los que son finitos y los que son infinitos. Por ejemplo, los números enteros son discretos, pero infinitos, un dominio infinito. ¿Sí?
Acá hay un error que tengo que corregir, que dije que esto está omitido de este curso, pero no es cierto. O sea, lo único que hace esto es exigir un lenguaje para definir restricciones un poco más complejo, pero está totalmente contemplado. En un momento hoy, en el apuro, dije, no, pero si esto no lo hago en clase, le aclaro que está omitido, pero no está. ¿Sí? Bien. El más simple, obviamente, es discreto y dominio finito. Entonces, acá un ejemplo de esto son los CSP booleanos, donde las variables toman valores binarios, los dominios son binarios. ¿Sí? Hay un caso particular de estos CSP booleanos que es el 3-SAT. ¿Sí? El 3-SAT es un problema de satisfacción de restricciones que viene de lógica proposicional. ¿Sí? Es un problema donde la idea es esta: tenemos una sentencia en lógica proposicional que está compuesta por una conjunción de disyunciones. Tenemos, recuerden, la disyunción es el OR, ¿sí? De 3 literales, 3 proposiciones, ¿sí? A o B o C o A o D o E, ¿sí? Eso va unido a una conjunción a otra disyunción de 3 literales. Y así puede ser tan larga como quieran, pero las disyunciones tienen máximo 3 elementos. Y el problema consiste en encontrar una asignación de valores a todas estas proposiciones, valores verdadero o falso, tal que la sentencia sea verdadera. O sea que en términos en la jerga de lógica es que encontrar la asignación que la satisface. Por eso se llama 3-SAT, satisfiability. ¿Sí? 3 porque las disyunciones son de máximo 3 y bien. Y esto se puede plantear como un problema de satisfacción de restricciones, ¿no? Donde la misma sentencia lógica contiene las restricciones. ¿Está? Bien. Lo interesante de este problema, el 3-SAT, el encontrar la asignación de valores que satisface la sentencia, históricamente mucho más, ¿no? Tiene un rol muy tremendamente importante en la computación, a tal punto que hay conferencias enteras dedicadas al problema de satisfiability. ¿Sí? Hay papers que al día de hoy todavía se escriben sobre 3-SAT. ¿Por qué es tan importante? Bueno, por lo siguiente: porque es el primer problema que se demostró que era NP completo. Un poco lo adelanté en algún momento, pero les repito. ¿Qué quiere decir que un problema sea NP completo? Un problema tan abstracto, y ustedes, con sus conocimientos de programación, pueden programar una solución, un algoritmo que encuentre una solución al problema. En este caso, que encuentre una asignación de valores tal que la sentencia sea verdadera. ¿Sí? Entonces implementan el algoritmo, lo ponen a correr y ven, sí, tarda mucho. Cortan la máquina, control C, rebotean, empiezan a arrancar, de vuelta. Implementémoslo de vuelta. 1 hora, 2 horas, 5 días, cortemos, no funciona. Hagámoslo más chico, bueno, ahí sí funciona, bueno. Y de repente ven que crece exponencialmente con la cantidad de disyunciones. ¿Cierto? Exponencialmente en n, siendo n la cantidad de disyunciones. Ok, ¿y entonces qué hacemos? Y bueno, probemos de vuelta. O contratemos gente más inteligente, programadores más experimentados. Contratemos un equipo de trabajo. Armamos una planta con 200 programadores, todos pensando en equipos, competencia, premio de monetarios, a ver quién lo encuentra, ¿no? Hasta que aparece uno que es más inteligente que todos y dice, ¿saben qué? Acá estuve trabajando en el papel, nada de programar, y tengo una demostración matemática de que es absolutamente imposible encontrar una solución eficiente. Este problema no tiene solución eficiente. Cualquier solución que encuentren, en el peor caso, va a ser exponencial. Ese tipo demostró que el problema es NP completo. Lo llamó así. ¿Sí? En realidad es NP duro, NP hard, pero en relación a, no entra en detalles, pero ¿sí? Non-polynomial. ¿Ah? Entonces, bien, el primer problema de toda la historia de la computación que se demostró que era NP completo era 3-SAT. Así que
tiene una relevancia histórica muy importante. Pero por encima de eso, resulta que esa primera demostración fue difícil. Pero a partir de ahí, no sé si este tipo o quién, demostró de que si hay un problema que se puede mapear en un problema 3SAT, en el sentido de que simplemente resolver uno equivale a resolver al otro con un mapeo, entonces el problema es NP duro también. O sea, a partir de ahí, de la semilla 3SAT, apareció otro problema que a la gente también le importaba y que no podía encontrar solución eficiente, y intentaron, y lo lograron mapear a 3SAT, expresarlo como un problema de 3SAT. ¡Oh, qué maravilla! Entonces, este también es NP duro. Y así, y es una cadena, pues si yo puedo mapear este en este y este en este, es transitivo. Entonces, 3SAT no solamente tiene un valor histórico, sino que se convirtió en la semilla a partir de la cual hay miles de problemas que se demostraron ser NP duro. ¿Está? Bien. Así que ese es el valor que tiene. Y 3SAT en particular es un problema de SCP booleano. Y también no es difícil ver que un problema de SCP no booleano se puede mapear en un problema booleano, agregando más variables binarias. Entonces, no, en vez de tener una variable con 8 valores, se pueden tener 3 variables binarias de 2 valores, ¿verdad? Y entonces se mapea el problema de dominios más grandes a dominios binarios, y después la de dominios binarios en el problema de 3SAT, y listo, tenemos que todos los problemas de SCP son NP duros. NP, ¿está? Así que esta línea tiene contenido. Sí, esto es un poco anecdótico, obviamente que no lo vamos a evaluar sobre esto, pero me parece interesante el cuento que no solamente tiene un valor histórico, sino de que toda la computación recae, ¿no? La exponencialidad de la computación recae en esto. En un momento fue un temón, en los 60. ¿Sí? Bien. Dominios infinitos, ¿sí? Requieren simplemente un lenguaje de restricciones más complejo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Poder definir desigualdades, ese tipo de cosas, ¿sí? No me voy a explayar ahora sobre esa otra línea de restricción lineales resolubles, no lineales indecidibles, porque no quiero ahora dedicarme a explicarles qué es un problema indecidible. En algún momento va a surgir en esta misma unidad y se los cuento ahí como un interés. Con respecto a las variables continuas, ¿sí? Resulta que, bueno, no lo vamos a estudiar en este curso, eso sí está omitido, y bueno, como anecdótico se puede resolver con programación lineal, por si lo han escuchado, ¿sí? ¿Qué tal? Un posible proyecto final, en este tipo de casos en donde ha sido omitido, un posible proyecto final es estudiar este tema y armar un informe, alguna implementación, o sea, como decir, bueno, extiendo un poco mis conocimientos y demuestro que los extendí. Podría ser un posible proyecto final si alguien tiene interés. Si, che, la verdad que me reinteresó este tema, quisiera estudiar un poco más. Bueno, me pagan, digamos, con aprobarme el proyecto para estudiar esto. Si alguien tiene esa inquietud, hasta ahora no surgió nunca, siempre la propongo, pero nunca se sabe. Bien, sigamos. Tipos de restricciones. Bueno, tenemos una manera de clasificarlas, es en la cantidad de variables que involucran. Tenemos las unarias, que involucran a sí mismas, digamos, ciertos valores están prohibidos y punto, ¿sí? Otras son las binarias, que son de los ejemplos que hemos estado viendo hasta ahora. Después pueden haber algunas de orden superior, como por ejemplo todos diferentes. Sudoku aparece. ¿Conocen todo el Sudoku, más o menos? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que en un renglón tiene que ser todos los dígitos diferentes. Acá no es que el 1 tiene que ser diferente del 2 y el 1 tiene que ser diferente del 3, sino que el 2 también tiene que ser diferente del 3. ¿Sí? Entonces, las restricciones involucran a más de dos variables. ¿Sí? Siempre se puede igual descomponer un problema de una restricción ternaria o cuaternaria en una binaria. Se agregan más variables y siempre se puede, o agregan, ¿no? No vamos a discutir eso, pero digamos, así que depende de un poco de la librería que usan y qué les permite, digamos, si los pueden expresar de una manera u otra. Algunas le exigen todas restricciones binarias y entonces, bueno, tienen que acomodar su problema a esa situación. Es un preprocesamiento, digamos, en la formulación. Último están las restricciones de preferencias, ¿sí?
Las restricciones de preferencia son no son restricciones duras en el sentido de que no prohíben valores, sino que dicen, mira, yo prefiero que estos dos sean diferentes, pero bueno, si no queda otra, hacerlos iguales. Entonces, al haber muchas preferencias, la idea es, de todas las posibles soluciones, o sea, asignaciones completas y consistentes con respecto a las restricciones duras, digamos. Bueno, de todas las posibles soluciones, encontrar aquellas que satisfagan más preferencias. Sea lo mejor posible, pero bueno, muchas veces no se puede. ¿Sí? Así que bueno, la idea acá es, lo que se hace es, bueno, les cuento un ejemplo para que se ubiquen. El caso que les conté de las selectivas es un claro ejemplo. Digamos, una cosa es decir, yo en estos horarios no puedo cursar, y otra cosa es decir, prefiero en estos horarios. Entonces, un alumno de turno tarde puede cursar en la noche, ahora va a preferir cursar a las 7 y no a las 10. ¿Está? Pero es una cuestión de preferencia. Dice, bueno, prefiero en este horario, entonces puede ponerlo, por ejemplo, en orden. Decir, bueno, prefiero, el orden de preferencia son estos horarios, y en lo último pone los de las 10 de la noche. Ahora, ¿qué está diciendo con eso? Que si no queda otra, si en este algoritmo que trate de optimizar las preferencias de todos los alumnos y docentes, resulta que nada, no queda otra que caiga a las 10 de la noche la materia, bueno, la curso igual, eso es lo que está diciendo el alumno. ¿Está? Si no, que no lo ponga. ¿Está? Eso es una restricción de preferencia. ¿Sí? La manera en que se hace esto es, se cuantifican los estados solución con un valor. En base a las preferencias se les asigna valores numéricos y entonces se trata de encontrar ahora la solución que maximice esa función. Bien. Bueno. Damos un ejemplo, otro ejemplo, digamos, no es muy realista, digamos, es juguete, pero bueno, es válido igual. Entonces tenemos acá, son estos que se llaman puzzles criptoaritméticos, ¿no? Que lo que hacen es, tenemos esta cuenta escrita con letras y la idea es encontrar valores numéricos a las letras de tal manera que la suma sea correcta. Entonces, por ejemplo, si ponemos al O le damos el valor 6, a la R le tenemos que dar el valor 2. ¿Sí? Si luego una, entonces a la W le ponemos el valor 2 más el 1, la U tiene que ser 5. Y así. ¿Sí? Y entonces puede plantear un problema de satisfacción de restricciones. ¿Sí? Bueno, acá lo que ha hecho es estas variables de acá son las variables de el me llevo uno, el me llevo tal. ¿Sí? ¿Está? Entonces tenemos todas estas variables, el dominio de valores como son 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, son 9 posibles dígitos, y entonces, no, 10 dígitos. Bueno, sí, no sé bien cómo están definidos, digamos, por ahí puede haber incluso, que creo que está limitado a valores del 0 al 9, pero bueno, es cuestión de cómo está definido el juego, ¿no? Y las restricciones, los constraints son todas diferentes, esto está claro que tienen que ser todas diferentes. Los x1, x2 y x3 pueden tomar los mismos valores, no hay restricciones ahí, pero las letras que nos dieron tienen que ser todas diferentes, eso es una definición del juego. Y después aparecen restricciones de este tipo que involucran estas variables, ¿no? Que es, ¿no? Las restricciones que justamente van a hacer que se satisfaga la suma, pues. 0 más 0, O más O, perdón, tiene que ser R más 10 por X1, ¿verdad? Lo mismo el ejemplo. 6 más 6 tiene que ser 2 más 10 por 1. ¿Sí? Y así hay otras, ¿no? Que se define toda la suma. Hubo un proyecto del año pasado que hicieron esto, lo programaron. La tarea principal era, digamos, definir estas restricciones, ¿no? Después usaron una librería para CSP, pero el mayor trabajo era, dado o sea, se podía dar el problema que se quería y definía las restricciones, ¿no? Porque las restricciones estas dependen del input, ¿no? O sea, acá tenemos 3 plus 3, ¿no? Igual 6, bueno. Y a veces daba fallo, decía, no, esto no se puede resolver. Imagino que ese, por ejemplo, no se puede. Pero, bien. Y también lo hicieron para producto, división y resta. Estuvo divertido, lindo trabajo. Bien.
Entonces, ya tenemos una idea de cómo se formula el problema de SCP, vimos unos ejemplos, justificamos su valor, esto de que sean heurísticas generales, y bueno, entonces vamos entonces a resolverlo como un problema de búsqueda, ¿no? Entonces vamos a plantear primero una formulación que no incremental y después vamos a ver qué se puede mejorar en otra, pero esta es la más sencilla, el punto inicial. Entonces arrancamos definiendo el estado inicial como una asignación vacía. La función sucesor lo que hace es asignar valor a variables no asignadas aún, ¿no? Cualquier variable que no está asignada le asigna un valor, ¿sí? A una de ellas, a condición de que no provoque un conflicto con las variables antes asignadas. O sea que la sucesor ya implícitamente involucra las restricciones, ¿sí? Y no permite entonces estados parciales, digamos, que no sean consistentes. Todos los estados, entonces, según esto, que exploren van a ser consistentes, ¿sí? El estado objetivo es la asignación actual completa, y consistente ya es, así que tiene que ser completa, ¿se entiende? El costo de camino, bueno, un costo constante para cada paso, no es importante en este caso. Bien, entonces, un ejemplo, tenemos acá, se ve bastante mal, pero bueno, arrancamos con la asignación vacía, ¿sí? Y entonces el sucesor de la asignación vacía es todos los estados donde hay una asignación, ¿verdad? Todos los estados que tienen una asignación es, bueno, para cada variable todos sus valores. Entonces la variable WA puede tomar cualquiera de los tres valores, rojo, verde, azul. La variable NT puede tomar cualquiera de los tres valores y así sucesivamente. Es decir, vamos a tener n el número de variables por d, que es el tamaño del dominio, n por d estados sucesores de la raíz, ¿sí? En el siguiente paso, por ejemplo, en WA igual a verde, ¿sí? Tenemos ahora dos, en realidad está incompleto, hay muchos más, pero para lo que es NT hay solamente dos. ¿Por qué? Porque el NT verde viola una restricción, entonces no va como sucesor, ¿sí? O sea, solamente vamos a asignaciones que no violan ninguna restricción. ¿Bien? Sí, bien. ¿Estamos bien? En la 15 dice ahí que estamos bien. Déjenme confirmar que esto está grabando. Bien, está grabando. Bueno, entonces analicemos un poco el problema que acabamos de plantear, ¿no? De búsqueda, ¿sí? Primero que nada vemos que la formulación del problema de búsqueda que acabamos de hacer no involucraba ningún tipo especial de variable, ningún tipo especial de dominio. O sea que era genérico para cualquier CSP, tal como veníamos prometiendo. Bien, para n variables, ¿sí? Tenemos además que la solución está a profundidad n, porque como asignamos una variable a la vez, antes de la profundidad n todavía nos quedan variables por asignar y después de la profundidad n no queda nada por asignar. Así que la función sucesor que hemos definido implica de que a profundidad n vamos a tener soluciones, asignaciones completas, ¿sí? Con lo cual podemos usar BPP, búsqueda primero en profundidad. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Se anima a decir por qué BPP es adecuado para este problema? Y sigue buscando y siempre va a encontrar una asignación correcta, digamos. Lo que me acaba de escribir es un algoritmo de búsqueda genérico, digamos. ¿Por qué BPP en particular funciona? Tiene profundidad finita. El único problema que tenía BPP es que se podía ir por una rama infinita, ¿sí? Por eso justamente aparece el de profundidad iterativa, profundidad limitada. Como acá sabemos que la profundidad es máximo n, bárbaro, sabemos que no se puede ir por las ramas, ¿sí? Bien, entonces vamos a usar BPP. Bien, después veamos, en el primer nivel el factor de ramificación, como vimos, era n por d, donde d era el tamaño del dominio, el tamaño del dominio máximo, digamos, si son diferentes, más o menos, ¿sí? Una cuenta aproximada. En el primer nivel tenemos n por d. En el Lésimo nivel vamos a tener, nos van a quedar todavía n menos l variables por asignar. Para cada una de ellas tenemos un sucesor. O sea, perdón, para cada una de ellas tenemos d sucesores. Cada uno de los valores que puede tomar, ¿verdad? Así que en el Lésimo nivel tenemos n menos l por d
posibles sucesores. ¿Sí? ¿Cuántos nodos tenemos? ¿Cuántas entonces en la cantidad de hojas va a ser entonces el producto de todos ellos, ¿no? N por D, sucesor del primer nivel, y por cada uno de ellos tenemos N-1 por D hijos, y para cada uno de ellos tenemos N-2 por D hijos, y así, así que vamos a tener en el último nivel, vamos a tener toda esta productoria de nodos. ¿Sí? Si agrupamos los Ds, vemos que tenemos D a la N, y si agrupamos los factores de N, N-1, N-2, tenemos un factorial de N. O sea que tenemos N factorial D a la N hojas. ¿Sí? Bien. Sin embargo, sucede que hay solamente D a la N posibles asignaciones completas, ¿verdad? O sea, para la primera variable hay D posibles valores, para la segunda D, así que es D al cuadrado, y así tenemos D a la N posibles asignaciones. No es poco, es un montón, es exponencial igual. Pero pucha, a eso además le agregamos el factor N factorial, que eso tengo entendido que saben que es grave, ¿no? Es exponencial el factorial. ¿Sí? Si distribuimos vemos que hay un N a la N acá, implícito. ¿Está? Así que bueno, pero además, sabiendo que hay D a la N asignaciones y acá aparece un N factorial, vemos entonces que cada uno de los estados está repetido N factorial veces en las hojas. Sí o sí, es la única posibilidad para que hayan tantas hojas, es que los mismos nodos están representando estados diferentes, distintos nodos están representando el mismo estado, N factorial de ellos por estado. ¿Sí? Es una repetición grande. Esto es un ejemplo del que les conté en algún momento de que puede haber una repetición exponencial de estados. ¿Se acuerdan? Entonces, bueno, ¿cuál sería el mecanismo y la solución de esto? Y hacer búsqueda en grafos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver que hay un truquito que se puede hacer acá especial que anda muy bien y no tenemos que usar el algoritmo genérico de grafos con su problema de lista cerrada, etcétera. ¿Sí? Ya enseguida vamos a hacer un recreo, si no. Bien. Entonces, la manera de reducir esta repetitividad es con viendo que estos problemas tienen una característica que es la conmutatividad. Que el orden de las acciones en términos de búsqueda, no altera el resultado. O sea, si yo asigno primero una variable y después otra, o al revés, es irrelevante. A mí lo que me interesa es encontrar una solución. Acá fíjense que lo que llamamos solución es muy diferente que lo que llamamos solución en búsqueda. En la búsqueda, nuestra solución era el camino, la secuencia de acciones que nos llevaban a un objetivo. Acá la solución es el objetivo. Queremos encontrar una asignación consistente. Esa es nuestra dificultad acá. No nos interesa cómo lleguemos. ¿Sí? Entonces, el orden en que visitamos las variables es irrelevante. ¿Está? Por ejemplo, la asignación WA igual a rojo y NT igual a verde, que puede aparecer por la rama en donde WA se visita primero, es exactamente la misma asignación parcial que NT igual a verde y WA rojo, que aparece cuando visitamos NT primero. ¿Sí? Entonces, la manera de resolver esto es decir, miren, ¿sabes qué? En vez de visitar todas las posibles variables no asignadas aún como sucesor, elegí una variable como sucesor, o sea, para cada uno de sus valores, digamos. Y ya está. Y las otras variables aparecerán después, más abajo en el árbol. ¿Sí? Fíjense que lo que nos estamos evitando es justamente todas las posibles permutaciones de una asignación dada. ¿Que cuánto es? ¿Cuántas son? N factorial. Justamente es el factor que estamos eliminando. ¿Sí? De esta manera, entonces, ¿qué tenemos? En el primer nivel, ¿cuántos sucesores tenemos? D. Una variable con sus D valores. En el siguiente, bueno, para cada uno de los D que teníamos hay D posibles valores. Y así es D por D por D por D hasta que llegamos a D a la N en el último nivel, que es justamente la cantidad de estados posibles, con lo cual, fantástico, tenemos ahora un nodo por estado en el último nivel. No hay repetitividad, la eliminamos completamente. ¿Bien?
¿Sí? Acá tengo un ejemplo, eliminamos todas estas, solamente usamos WA primero, después NT, después Q, ¿sí? En algún orden. Bien. ¿Estamos? ¿A 19? Bien. Lo que vamos a hacer ahora, entonces sabemos que vamos a usar BPP y con esta función sucesor donde elige alguna variable de alguna manera y nada más. Bien, hemos restringido la función sucesor. ¿Sí? Bien. El algoritmo es este, es un algoritmo que es de BPP. En un momento el libro lo introduce cuando introduce búsqueda en grafos. Yo en ese momento decidí dejar la misma versión iterativa, no recursiva del BPP, pero ahora ya decidí mostrarles la recursiva para que les quede exactamente la misma que la del libro. ¿Ok? Así que veamos un poquito, pero no es ni más ni menos que BPP, pero recursiva. Al algoritmo de BPP recursivo se le llama algoritmo de vuelta atrás, backtracking. Pero no es ni más ni menos que un BPP recursivo. ¿Sí? Ahora enseguida les cuento por qué se llama así backtracking, pero no deja de ser un BPP. Bien. Son dos métodos, uno el método de entrada y otro sobre el que se hace la recursión. ¿Sí? Típico. Entonces el método de entrada recibe la formulación del problema, las variables, dominio y restricciones, y llama al vuelta atrás recursivo con una asignación inicial vacía. Después la vuelta atrás recursiva va a tener llamados recursivos donde la asignación ha crecido. ¿Sí? Inicialmente arranca vacío. El primer llamado a vuelta atrás recursivo es con asignación vacía. Bien, primero chequea si esta asignación de la cual se llamó era completa o no. Si era completa la devuelve como solución. Si no, selecciona una variable para asignar. ¿Sí? Tiene que elegir cuál. ¿No? Estamos en una situación donde hay una asignación parcial. Nos la dan y entonces tenemos que elegir una variable para continuar. ¿Sí? La elegimos con algún orden que todavía no sabemos cuál es. ¿Sí? Y ahora iteramos sobre todos los valores posibles de esa variable. De vuelta, en algún orden de esos valores. ¿Sí? Todavía no sabemos cuál es. Bien. Si resulta que ahora esa asignación de esa variable, de ese valor, es consistente con la restricción, con la asignación parcial que nos han dado, no viola ninguna restricción, bárbaro. Le asignamos el valor, ¿no? Agregamos esa asignación a la asignación que venimos acumulando, ¿sí? Y llamamos recursivamente con la nueva asignación. ¿Sí? Bien. Si en cambio el valor no es consistente, simplemente acá no hace nada, no hay un else. Así que va a parar al loop y va a iterar sobre el siguiente valor. Si ese valor tampoco es consistente con alguna de las asignaciones que está hasta ahora, va a seguir. Cuando finalmente se queda sin valores, son todos inconsistentes, sale del loop y retorna fallo, que es exactamente lo que queremos. La asignación, lo que está diciendo es que la asignación que veníamos manejando hasta ahora hace que no sea posible asignar un valor a la variable que estamos visitando. Y devuelve fallo. ¿A dónde vuelve este fallo? A esta vuelta recursiva de acá. ¿Sí? Bien. Entonces, esta vuelta atrás recursiva, ¿sí?, puede volver por dos caminos. Como fallo acá, abajo, o porque encontró la asignación completa. Si encontró la asignación completa, devuelve esa asignación al resultado. Si no, va a volver un fallo. Entonces veamos, si lo que devolvió no es un fallo, simplemente lo que hace es patear, ¿no?, a la pila, ¿no?, de llamados, eso. Entonces, en este primer renglón devuelve la asignación completa, que va a parar acá y la devuelve como el resultado. Que la devuelve a la llamada anterior, que la devuelve a la llamada anterior, que la devuelve a la llamada anterior, ¿hasta dónde? Hasta que sale por acá arriba. Y ahí devuelve la solución. Si en cambio es un fallo, lo mismo. Si lo que retorna es un fallo, lo que hace es... si lo que retorna es un fallo, entonces quita la asignación del valor actual, que, no violaba una restricción de las asignaciones hasta ahora, pero sí resulta en un fallo más adelante. Entonces
lo que hace es la quita y le indica, ok, anda a buscar a tu hermano, al otro valor de esta variable. Esta es la vuelta atrás. La vuelta atrás es cuando encontró un fallo, se lo manda al padre y el padre va a buscar a su hermano. Si ya visitó a todos los hermanos, lo vuelve a tirar para arriba el fallo, ¿no es cierto? Porque va a terminar acá, y así los fallos se pueden ir propagando para arriba si todas las subramas de cada uno de los niveles están violando alguna restricción. ¿Sí? Vuelve. ¿Ok? Bien. Lo que nos queda entonces ahora es determinar el ordenamiento en que visitamos las variables y el ordenamiento en que visitamos los valores de cada variable. ¿Sí? ¿Y eso cómo lo llamamos? Estrategia. Estrategia de búsqueda, que acá no aparece como una cola de prioridad, sino que aparece el ordenamiento en que visitamos hacemos las llamadas recursivas. ¿Sí? Entonces, en resumen, el algoritmo elige valores de una variable a la vez y vuelve atrás cuando la variable a expandir no tiene valores permitidos. ¿Sí? Más o menos es bien. Esto es un algoritmo que por ahora es no informado. Digo, si le damos un valor aleatorio a la visita de las variables, a la visita de los valores, va a ser un BPP, pero que puede visitar el árbol en distintos órdenes, distintas maneras. ¿Sí? Esto tiene una performance muy mala en general. ¿Sí? Acá les pongo un ejemplo para el caso de colorear el mapa de Estados Unidos, que tiene 50 provincias, ¿no? Regiones. ¿Sí? No 7 como el de Australia, o 6, ¿sí? 7. ¿Sí? Así que es mucho más. Piensen que la solución está a profundidad 50. Ya más o menos tiene una intuición de que profundidad 50 es mucho, ¿no? Bien. Expande 1.000.000 de nodos. Igual está bastante bien, sin ninguna heurística ni nada, 1.000.000 de nodos, cuando en realidad hay 3 a la 50 nodos hoja. ¿Sí? Solamente expande 1.000.000, está bastante bien. Pero si además se le pone una heurística que vamos a hacer enseguida, que es la comprobación hacia adelante, va a requerir 2.000 nomás. Y si a eso le agregamos la heurística mínimo a valores restantes, que también vamos a estudiar, llega a 60. ¿Cuál es el mínimo que puede llegar? ¿Cuál es el mínimo de nodos que puede expandir? 50, al menos uno por color, ¿no? Así que llegó bastante cerca, ¿no?, al límite mínimo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo es que llegamos a algo tan bueno? Y porque hay mucha gente por muchos años pensando en estas heurísticas. Bueno, heurísticas genéricas. Esto no es que le estoy contando un ejemplo de heurística para el problema de 8 partes. Estas heurísticas se las aprenden y las pueden usar en cualquier problema de SCP. ¿Está? Bien. Damos un ejemplo entonces del funcionamiento del algoritmo. Más o menos todos que lo pescaron, pero bueno, hagámoslo. Entonces, arranca el algoritmo. En principio, por ahora, los ordenamientos son al azar, así que elige al azar WA como primer variable. Y como valor también elige al azar el rojo. Ve que no viola ninguna restricción, ¿no? Acá en el if no viola ninguna restricción, así que lo deja en rojo. Vale. Aclaro que, fíjense que en ese punto los otros valores aún no han sido explorados. Y lo que va a hacer es ir para abajo, a la siguiente rama, a la siguiente nivel, perdón, sin nunca haber asignado valores a sus hermanos. Por las dudas que alguien esté leyendo el libro, el ejemplo en el libro, se puede llegar a confundir por esto. Por eso le aclaro que en el libro no está bien el ejemplo. O sea, confunde. Así que por eso puse una rata. ¿Sí? ¿Bien? Bueno. Entonces, perdón, ¿volvamos para atrás? ¿Sí? ¿22? Bien. En este punto le asigna el valor, ¿sí?, y agrega la asignación de WA igual a rojo y llama recursivamente. En ese instante, pum, pasamos a la siguiente filmina y aparece entonces elige una variable más que elige la NT, por ahora es al azar el ordenamiento, así que eligió NT al azar, y el ordenamiento de valores también es al azar, ¿sí? Y puede ser que elija el rojo, o bueno, en este caso eligió el verde convenientemente. Hubiera estado lindo que ver cómo elige el rojo y vuelve para atrás, pero bueno, elige el verde y no viola ninguna restricción, así que de vuelta a la llamada recursiva. Y así el ejemplo del libro no tenía vuelta atrás.
¿Está? El ejemplo del algoritmo de vuelta atrás no tenía vuelta. Pero bueno, tienen la idea, ¿no? Bueno, heurísticas entonces, ¿sí? 25 filminas para presentar el problema y 30 en heurísticas, ¿sí? Nos quedan 29 filminas más, exclusivamente para heurísticas, porque ya entendemos la importancia que tiene, ¿sí? Bien, pero la idea general de las heurísticas va a ser la poda, como siempre, podar subárboles, ¿no? Lo mismo que a estrella, ¿sí? ¿Para qué? Para detectar tempranamente fallos, ¿sí? O sea, si yo sé que un subárbol, todas las hojas de ese subárbol no son soluciones, violan alguna restricción, sé que por ahí no tengo que ir, ¿verdad? La pregunta es, obviamente, ¿hay manera de saber que todas van a fallar? Sí. ¿Cuánto cuesta? Cuesta, digamos, hay una manera que es trivial, y es pues ir a verlas a todas. Pero eso tiene un costo exponencial. O sea, hay una manera de saberlo de antemano. Bueno, fíjense que con saber, si yo supongamos tengo una asignación parcial, eso me define un estado en la búsqueda que define un nodo en la búsqueda. Bien, y ahora, si yo sé que hay una de las variables que no importa el valor que le ponga, viola alguna de las restricciones con las variables ya asignadas, automáticamente sé que todas las dos hojas no son solución, ¿verdad? Por ejemplo, este es un caso. Otro caso es, supongamos que yo sé que hay dos variables que no son vecinas, que tienen colores distintos, pero son ambas vecinas en común a dos variables. Como queda un solo color posible, ambos vecinos comunes van a tener el mismo valor, pero son vecinos entre sí. Chao. No veo que de vuelta, sé que va a haber un fallo. Este tipo de cosas son las que me permiten encontrar este tipo de cosas, me permiten saber que todo el número exponencial de hojas de ese subárbol va a fallar. No es una solución. Ninguno de ellos es una solución. ¿Ven? Ven que intuitivamente hay maneras económicas de detectar estos fallos. Y esas son las que vamos a discutir. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver qué implicación tiene el ordenamiento de variables y el ordenamiento de valores en justamente esta detección de fallos. Una de ellas es la de mínimos valores restantes, la heurística de mínimos valores restantes, ¿sí? Que es una heurística para el ordenamiento de variables. ¿Saben qué? Nunca me salté el recreo, lo quería hacer al principio de las heurísticas, así que apretá la barra. Bien, entonces, seguimos entonces con la heurística de mínimos valores restantes. Recuerdan, ¿no? Recuerdo que estábamos en recreo, que la idea es encontrar fallos lo antes posible, encontrar subárboles que no tienen solución, y de una manera económica. Pues esta es una propuesta, ¿sí? Esta heurística se conoce también como variable más restringida, y la idea es elegir la variable, ¿no? Entre todos los posibles variables que aún nos quedan sin asignar, elegir la variable con la cantidad mínima de valores legales todavía, ¿sí? La idea es maximizar la posibilidad de fallos, ¿sí? Ahora vamos a ver una intuición de esto, ¿sí? Pero antes que eso, vemos que pueden ocurrir empates, variables que les queden la misma cantidad de valores legales, ¿sí? Entonces, una manera de resolver esto es con una heurística, vamos a enseguida, que es la heurística de grado, ¿sí? En particular, al principio, si los dominios tienen todos la misma cantidad de valores, van a estar todas empatadas con la cantidad de valores legales. Así que al comienzo, por lo general, se corre una heurística de grado para empezar. Bien. Entonces, la intuición, ¿cuál es? Digamos, en el momento en que tenemos que decir qué variable vamos a elegir, ¿sí? Ya estamos en un subárbol, ¿sí? Ahora, el ordenamiento de variables no va a cambiar las soluciones, los estados completos que están en las hojas, ¿verdad? Son los mismos, ¿verdad? Entonces, la idea es encontrar
una variable que se quede sin valores lo antes posible. Entonces empezamos con las más restringidas. ¿Sí? Esa es la intuición general. Eso es un poco lo que está explicado en todas estas. Sí, a veces, les repito, las filminas están un poco verbosas para que les beneficie cuando lo leen fuera de clase, ¿no? Así que por ahí en clase no sirven en el propósito de asistirme, pero bueno, los mareo un poco, pero bien. Otra heurística es la heurística de grado. La heurística de grado lo que hace es tomar la variable, involucrar la mayor cantidad de restricciones con otras variables. Es decir, la variable de mayor grado en el grafo de restricciones, ¿no? Es la que tiene más vecinos. Eso se llama heurística de grado. Esa es la variable más restringida, que de vuelta es la que más chances tiene de fallar primero. Y a la vez es la que restringe a más variables. Entonces, si la ponemos primero, ¿sí?, más chances hay de que la otra se quede sin valores. ¿Sí? Se usa por lo general para romper empates. Entonces, cuando hay empates se recurre a esta. Si no, se usa la MB. ¿Sí? Y ahora nos queda decidir en qué orden elegimos los valores. ¿Sí? Siempre con la idea de encontrar fallos. El valor menos restringido es da una variable, ¿sí? Por ejemplo, la elegimos usando MBR, ¿sí? Queensland, la figura, esta es Queensland, ¿sí? Elegimos el valor que menos restringe las variables restantes, ¿sí? La manera es contar una vez que, por ejemplo, el valor rojo para Queensland, ¿cuántos valores les deja libres o legales a las otras variables? Y si elegimos azul, ¿qué valor? ¿No? ¿Cuántos valores libres le deja a las otras variables? ¿Sí? Y elegimos aquella que la deja a las otras variables con la mayor cantidad de valores legales. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, sería, tomando el ejemplo solamente para SA, elegiríamos rojo, que le deja con al menos un valor. Porque si ponemos azul no le queda ninguno. ¿Sí? Esa es la heurística. La pregunta que les tengo a ustedes es, si hasta ahora lo que queríamos era maximizar la chance de fallo, o sea, encontrar el fallo lo antes posible, si es que lo hubiera, ¿por qué resulta que ahora elegimos el valor que deja la mayor cantidad de valores legales, siendo que está yendo en contra de esto? Se los pregunto porque es una duda que surge muy común, siendo que la intuición es encontrar el fallo lo antes posible, ¿por qué elegimos el valor que más valores legales deja? ¿Cómo? A ver, que puedes explicar un poco. Y estoy diciendo el que me deja más posibilidades, que tiene más posibilidades de tener éxito. Entonces los otros árboles los podo. Eso es lo que me acuerdo. Bueno, lo estás podando, lo vas a explorar después. Se hace menos profundo. Va por ahí, no lo hace incompleto el algoritmo, pero igual me parece que es para seguir explorando ramas que tienen más probabilidad de tener la función. claro, sí. Pero lo que quiero destrabar, por ahí no hay duda en esto. Entonces explíquenlo mejor, digamos, o bueno, avanzamos. Pero si la idea era detectar un fallo lo antes posible, ¿por qué resulta que queremos ahora ir a explorar una rama que tiene más chances de no tener fallo? Así que lo respondí. Son dos cosas muy diferentes. El decir, estoy ya en un subárbol y me importa el orden en que visite las variables, está o no está el fallo, yo no lo sé, pero si está lo quiero encontrar lo antes posible. Frente a decir, exploro este subárbol o este subárbol. Si tengo el poder de decidir qué subárbol visitar, que lo hago justamente eligiendo valores, prefiero entonces elegir aquel que menos chance tiene de fallo, pues. Si lo tiene, quiero encontrarlo cuanto antes. Pero a la hora de decidir entre distintos subárboles, decido aquel que más chances tiene de tener la solución, pues. Entonces, elegir el orden de variables no me cambia el subárbol, estoy en el mismo subárbol, estoy determinado que si hay un fallo está el fallo, punto. Y entonces lo quiero encontrar lo antes posible. Pero cuando elijo valores, no estoy condenado a un subárbol.
Estoy agregando una asignación, pues, y eso es un cambio importante. Elijo un subárbol. Entonces quiero elegir aquel que más chances tiene de llegar a la solución, de tener una solución. ¿Sí? ¿Se entendió? Son dos cosas diferentes. En una estamos condenados a que si está el fallo está, y en la otra no. Podemos elegir entre distintas ramas que tienen fallo o no tienen fallo. ¿Ok? Bien, toda esta intuición está en la filmina 30. ¿Sí? Bien, sigamos entonces. Sigamos con la idea esta de encontrar fallos lo antes posible. ¿Sí? Entonces, la heurística de elegir subárboles es una sola, la de las variables, valor menos restringido. ¿Sí? Pero con respecto a encontrar un fallo si existe lo antes posible, que es la poda, ¿sí? Está bien, podemos haber elegido con la heurística de valor menos restringido aquella que menos chances tiene de tener fallo, pero no nos está garantizando que no lo hay. Y si lo hay, pues contemos lo antes posible, así nos pasamos a la otra rama. ¿Sí? Bien, entonces sigamos con esta idea de encontrar los fallos lo antes posible, que es lo que nos poda el árbol. La primera es esta comprobación hacia adelante. ¿Sí? Lo que hace comprobación hacia adelante es contabilizar los valores legales restantes de las variables no asignadas a uno. Entonces, arranca con una tablita donde al principio de todo, todos los valores de los dominios son legales, ¿sí? Y a medida que va avanzando va a ir eliminando, va manteniendo una contabilidad de qué valores legales le queda a cada variable. ¿Sí? Y la idea es que comprobación adelante va a terminar la búsqueda cuando a alguna variable futura no le quedan valores legales. Veamos un ejemplo. Con alguna heurística elegimos WA como variable y le asignamos el valor rojo. ¿Sí? Como es vecina de NT y SA, a NT y a SA, bueno, están borradas en la filmina, pero se le elimina el valor rojo, porque son vecinos. ¿Sí? Esto nos estamos adelantando, ¿verdad? Porque si no, ¿cuándo nos hubiéramos dado cuenta que el valor rojo para SA no es válido? Recién cuando lo visitemos e iteremos sobre sus valores. Ya nos estamos dando cuenta mucho antes. ¿Sí? Sigamos entonces ahora con algún criterio, alguna heurística, elige la variable Q y le asigna el valor verde. ¿Sí? Entonces ahora a sus vecinos, que son NT, SA y NSW, se les va el valor verde. ¿Sí? Porque no importa cuándo lo visitemos a esa variable, el valor verde va a estar imposibilitado de ser usado, va a estar violando una restricción. No importa cuándo la visitemos. ¿Sí? Bien. Sigamos. Ahora elegimos la variable B y como es vecina de SA le quita el valor azul y ahí es cuando se elimina. ¿Sí? Siendo que recién nos hubiéramos dado cuenta cuando visitemos la variable B. Nos damos cuenta ahora. ¿Sí? Bien. ¿Esto se implementa así como una tabla con todos los posibles valores? Sí. Por lo general, cuando son variables y valores, lo más eficiente es tener un arreglo de variables y a cada valor se le asigna un número. O sea, al principio de la corrida del algoritmo se le da un índice a cada valor y se manejan números. No se manejan valores literales, cadenas de caracteres, ¿sí? Y así. Entonces después, o por ejemplo, no sé, a ver, se me ocurre ahora, podrías tener para cada variable un arreglo de booleanos, donde a cada uno de los booleanos el índice corresponde al valor y si está encendido está el valor y si no está apagado. De todas maneras, ustedes no van a tener que implementar este tipo de cosas, nosotros le damos bastante. ¿Sí? También quedan pequeños síntesis para rellenar por ustedes, pero no les pedimos, implemente el CSP. ¿Está? Bien. Veamos un ejemplo entonces, el ejemplo de las 4 reinas, ¿sí? Que es una versión reducida del 8 reinas, ¿no? El 8 reinas es porque es un tablero de ajedrez de 8x8 y de 4x4. Y el problema consiste en colocar las reinas una por columna, de tal manera que ninguna ataque a la otra. Entonces tenemos una variable por columna, donde la variable x1 corresponde a la columna 1, x2 a la columna 2, etc.
y el valor que puede tomar la variable corresponde a la fila en la que colocamos a la regla. ¿Sí? Como las reinas pueden atacar en todo en la horizontal, en la vertical, en la diagonal, digamos, restringen las posiciones de las reinas en todas las otras columnas. Por eso todas están conectadas con todas en el grafo de evolución. ¿Sí? Bien. Entonces ahora, usando la heurística de mínimos valores restantes, es lo que están todas con 4 valores, elegimos la heurística de grado, pero como el grafo está totalmente conectado, pues entonces cualquiera de ellas es lo mismo y elegimos una al azar, la 1. ¿Sí? Acá tengo que corregir la firmina porque la anterior dice que usamos la heurística de valor menos restringido, pero no están las cuentas hechas y la verdad que en esto no tengo serias dudas de que lo hayan usado. Así que toca aclarar, corregir eso de que no sabe. Con lo cual el ejemplo se simplificó bastante, así que vamos a ir rápido, ¿sí? Más o menos para mostrar el uso de las heurísticas, pero ¿sí? Bien, entonces ahora, siguiente paso, comprobación hacia adelante, desaparecen los valores ilegales, que son los que estaban marcados con los círculos azules, que desaparecieron allá, ven en la tablita. ¿Sí? Entonces ahora de vuelta quedan todos con la misma cantidad de valores, así que elegimos uno al azar, ¿sí? Y queda entonces la X3 sin valores permitidos. Entonces vuelta atrás, ¿sí? Y va a ir al siguiente valor posible para la X2, ¿sí? Donde entonces ahora desaparecen, bueno, ya habían desaparecido y ahora lo que sucedió es que la X3 es la que tenía menos valores. ¿Sí? Empatada con la X4, pero bueno, elegimos la X3. ¿Sí? Y ahora resulta que elimina todos los valores legales de X4, entonces cortamos. Volvemos para atrás y elegimos el siguiente valor posible de X3, que no queda ninguno. Entonces el fallo se propaga para arriba y va al siguiente valor de X2, que no queda ninguno. Entonces va para el siguiente valor de X1. ¿Sí? Y ahora, al limpiar los valores ilegales de la tabla, vemos que X2 es la que menos valores tiene. ¿Sí? Entonces elige X2 con su valor, va a llegar el valor de la tabla y así avanza y avanza y avanza. El ejemplo realmente no ha quedado muy bien, o sea, ejemplifica muy poco, así que bueno, por eso es rápido. Bien. Pero bueno, hasta ahora son conceptos bastante sencillos. El más complicado que queda, que les repito un poco lo que dije en el recreo, todo lo que está en las firminas entra, salvo que yo lo aclaro por lo general, o dice omitido, o le digo bueno, les cuento una anécdota o algo así. Lo que está en las firminas entra, y lo que no está en las firminas y está en el capítulo del libro no entra. Eso es una regla tajante, jamás lo voy a evaluar en algo que no hablé en clase. ¿Ok? Bien. Así que esto entra. ¿Sí? Consistencia de arco. Vamos a ver un ejemplo de comprobación donde comprobación hacia adelante no encuentre un fallo, siendo que nosotros sí nos vamos a dar cuenta que hay un fallo. ¿Sí? Huele a que hay algo que podemos hacer, que es barato, eficiente, para detectar un fallo que no estamos haciendo. Bien. El caso es este. A WA le hemos asignado el valor rojo y a Q le hemos asignado el valor verde. ¿Sí? Ambos son vecinos de NT y ambos son vecinos de, creo que este es NSW. ¿Sí? Y como tienen colores diferentes, Q y SA, y WA, los dos están forzados a tener el valor azul. Sabemos que eso es un problema porque son vecinos entre sí. Y que eso es un fallo. Sin embargo, en este momento no hay ninguna variable de la tabla que tenga valores que se haya quedado sin valores legales. Con lo cual, comprobación hacia adelante no detecta esto todavía, sino que nosotros sí lo hemos detectado. ¿Tá? Cuando encontraron este ejemplo, empezaron a darle vuelta, a ver cómo podemos hacer para formalizar o encontrar un procedimiento automático que detecte este tipo de fallos. Y es la arco-consistencia. Bien. Es un método rápido, es decir, eficiente de propagación de restricciones o de detección de fallos tempranos. ¿Sí?
definamos definamos qué es un arco consistente. Para eso, primero, ¿qué es un arco? Un arco es una arista dirigida en grafo de restricción. Quiere decir, cada arista del grafo de restricción, que son aristas no dirigidas, resultan dos arcos. Uno de ida y otro de vuelta, si quieren. ¿Sí? Que van a haber dos veces la cantidad de arcos que los que habían aristas no dirigidas en el grafo de restricción. ¿Sí? Ahora, uno de estos arcos decimos que es consistente, el arco que va de X a Y, esto es un par ordenado, así que X a Y es diferente que Y. El arco que va de X a Y, ¿sí? Decimos que es consistente si para toda asignación de la variable X existe una asignación de la variable Y que sea consistente con la asignación de X. ¿Sí? Esta quizá es la definición más rebuscada, digamos, de todo el capítulo. ¿Sí? Pero vamos a ver un ejemplo. Consideremos el arco que va de SA a NSW. ¿Sí? Necesitamos que para todo valor legal de SA haya un valor legal en NSW. Entonces, para azul, ¿hay algún valor en NSW que no viole una restricción? El rojo, ¿verdad? Fantástico. Así que, y como el azul es el único valor legal de SA, ese arco es consistente. Veamos para NSW ahora, el arco que arranca en NSW. Ese arco tiene dos valores legales. Para el rojo, ¿existe algún valor en la variable de destino que sea legal? Que no viole una restricción. No hay ninguno, dicen algunos. El azul. Si le asignamos rojo a NSW, el azul es válido, es legal. Tiene que cumplirse para todos los valores de la variable de origen. Entonces vamos al siguiente. Para el azul, ¿existe algún valor en la variable de destino que sea legal? No. El único que queda es el azul y viola la restricción con el azul en SW. Este arco entonces no es consistente. Este sí es consistente porque para todos los valores de DCA hay un valor legal en el destino, en SW. ¿Bien? Ok. Entonces ustedes ven acá que hay un valor, el azul para NSW, ¿sí? Para el cual no hay un valor posible legal en el destino, la variable de destino. ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Qué harían con ese valor? Bastante sugerente la figura, ¿no? Pero ¿entienden por qué eliminarlo? ¿Por qué? Porque en algún momento del futuro, ¿sí? En la rama de NSW igual azul, esa rama va a fallar cuando eventualmente lleguemos a SA. O si es que SA fue elegida primero, ¿sí? Cuando elijamos el valor de SA igual azul, que es el único que queda, eventualmente la rama de NSW azul va a fallar. Así que no importa el orden en que visitemos la variable, el NSW igual azul va a fallar. ¿Ok? Lo sabemos. Ya. Ahora. Entonces eliminémoslo ahora. ¿Verdad? Bien. ¿Ah? A lo que equivale esto, fíjense, es ni más ni menos que eliminar los valores ofensivos para hacer el arco consistente. O sea, eliminar el valor azul acá de NSW, el arco termina siendo consistente. O sea que la idea es encontrar la inconsistencia de arco, los valores ofensivos que lo hacen inconsistente y eliminarlos, el origen. ¿Se entiende? Si esto no es posible, se encontró un fallo antes que esta comprobación hacia adelante. Si resulta que al eliminar uno de estos valores queda vacía la celda, ya está. ¿Por qué? Porque la idea es que este arco consistencia se va a correr cada vez que elegimos una rama. Si damos un valor, corremos arco consistencia, que va a implicar chequear todos los arcos y ver si son consistentes y eliminar los valores ofensivos. ¿Sí? Bien. Pero hay algo más. Si X pierde un valor, por ejemplo en este caso NSW perdió el valor azul, estamos haciendo más restrictivos los arcos que inciden en SW. Recuerden que para que un arco era consistente, para cuando cada valor del origen había un valor legal en el destino.
si le quitamos valores al destino, hacemos más difícil la arcoconsistencia de ese arco, ¿verdad? Entonces tenemos que rechequear la arcoconsistencia de los arcos que inciden en la variable que le hemos quitado valores. Una vez que le quitamos, hacemos consistente el arco de NSW, que arranca en NSW a SA, quitando el valor azul. Tenemos que ahora rechequear todos los arcos que inciden en SW. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Entramos en una rama y ahora corremos el algoritmo de arcoconsistencia, que implica que, bueno, chequear todos los arcos, los que son inconsistentes, quitar los valores ofensivos para hacerlos consistentes y reingresar o volver a chequear los arcos que inciden en ese arco. Chequeamos un arco, es consistente, bárbaro. Ahora resulta que hay que rechequearlo porque quitamos algún valor en algún lado. Volvemos a chequear el arco que sigue consistente. Volvemos a hacer otro, sigue siendo consistente. Puede ser que se repita muchas veces y que hayan arcos que tenemos que revisar muchas veces. La pregunta es, ¿no estaremos incurriendo en un costo demasiado grande? La ventaja es obvia, ¿no? Estamos quitando valores a los valores, mucho más que comprobación hacia adelante. Pero el costo, ¿cuál es? Claro, sí, pero es exponencial, digo, porque hay una manera trivial de hacer comprobación hacia adelante, súper eficiente y perfecta, y es explorar todo el subárbol, pero tiene un costo exponencial. Entonces queremos ahorrarlo, queremos pagar un costo polinomial para chequear un árbol y poder podarlo entero. ¿Sí? Entonces, bueno, revisemos un poquito el algoritmo que les acabo de decir y veamos cuál es el costo computacional. El algoritmo se llama AC3. ¿Sí? Arcoconsistencia 3. Arcoconsistency. ¿Sí? Que se ejecuta cada vez que se entra en una rama. ¿Sí? Inicialmente agregamos a la lista de arcos, hay una lista de arcos, que son los que tenemos que chequear. Le agregamos dos arcos, el X y el YX, para cada arco no dirigido XY del grafo de restricciones. ¿Ok? Eso lo conversamos. Para cada uno de estos arcos en la lista de arcos, ¿sí? Ahora, propagamos las restricciones del arco, o sea, chequeamos el arco consistencia. Removiendo de X los valores que producen que el arco sea inconsistente. ¿Sí? Y ahora, si algún valor de X fue removido, agregar todos los arcos incidentes en X a la lista de arcos. Fíjense que dentro del loop que itera sobre la lista de arcos, pueden agregarse elementos a la lista de arcos. Y a simple vista, o así rápidamente, uno no tiene idea si esto en algún momento converge siquiera. ¿No será que podemos seguir agregando arcos indefinidamente y esto nunca termina? Bueno, ya intuitivamente vemos que no, porque eventualmente nos quedamos sin valores, así que lo peor es n por d veces. ¿Cómo? No tengo idea. Será la versión 3. Bien, acá está el algoritmo con más detalles que no lo vamos a realizar y vamos a hacer. Está bien definido, digamos, como lo planteé recién. Y lo que les cuento sin demostración alguna, que la complejidad temporal es entonces n al cuadrado por d al cubo. ¿Sí? Este es en el peor caso. El caso es mucho más eficiente, más rápido. Pero en el peor de los casos, nunca jamás vamos a pagar un costo que sea mayor que n cuadrado por d al cubo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que vemos que es polinomial. ¿Sí? Ahora, problemas simples. Esto igual es costoso. Puede ser costoso. N cuadrado no es pequeño, digamos. Entonces, puede ser costoso y puede resultar de que en algunos casos sencillos sea un overkill, o sea, demasiado usar AC3. Pero nada, digamos, problemas sencillos me refiero a los problemas que por ahí traen ustedes en los proyectos finales. ¿No? Entonces, hasta ahora, creo que una sola vez en algún proyecto vi a alguien que AC3 realmente tuviera un beneficio. Y no estoy seguro si es porque había un bug o porque era muy sencillo, etc. Pero, sin lugar a dudas, esto es bueno. Hay más, el libro habla de otras posibilidades, independencias, por ejemplo, el caso de Tasmania, que estaba solito. Listo, lo elimino el problema, lo saco, ¿para qué voy a meterlo ahí?
que esté perjudicando todo, le doy un valor y resuelve su problema sin las daños. ¿Sí? Esto se puede generalizar, o sea, acá lo que estamos viendo es que hay una independencia. Bueno, esta idea de independencias se puede generalizar y se puede trabajar, y hay bastante dicha en el libro, muy interesante, pero bueno, cortamos ahí. Esto hasta acá está incluido. ¿Sí? ¿Bien? ¿Alguna pregunta que valga la pena grabar? ¿No? Andrés, cortemos y... 1, 2...